Dios les bendiga grandemente a todos nuestros amigos y hermanos que están conectados con nosotros por su programa Red de Gracia de la Iglesia de Cristo. Le habla su hermano Carlos Medina y en este momento traigo la reflexión de la palabra de Dios bajo el tema auxilio o help me, como se pronuncia en inglés. Es el grito que miles de personas alrededor del mundo están expresando en este momento al no encontrar una salida a sus problemas. Siempre relacionamos esta expresión de auxilio cuando una persona se encuentra en grave peligro. Imaginémonos, por ejemplo, a alguien que esté andando por el bosque y esta persona se extravía, esta persona no encuentra el sendero de regreso. Después de tanto caminar y ver que perdió su sentido de dirección y mirando a su alrededor, nota que se acerca el peligro ya que casi está cayendo la noche. Pero la probabilidad, ¿verdad?, al caer la noche es alta de que algún animal salvaje le ataque. En ese momento llega la desesperación. La desesperación invade la mente de esta persona. Y por lo general siempre llega ese momento que en medio de la desesperación, de ese problema, que esa persona se encuentra perdida, le pasa toda su vida por el frente, como un rollo de película. Piensa esa persona en todo lo que hizo bueno, todo lo que hizo malo, e incluso piensa en cosas que quizás él quería hacer en el futuro. Incluso en personas que quizá también le hizo bien o mal. Pero en ese momento hace un grito de auxilio porque no quiere morir. Él quiere regresar. Quiere estar de regreso sano y salvo a su hogar. Y en ese momento él hace su grito de auxilio para que alguien que esté cerca lo escuche y pueda rescatarlo. Pero también imaginémonos también este otro ejemplo, o estos dos ejemplos más que voy a expresar en este momento, de alguien que sea náufrago en el mar, que esté en medio del mar, que de tanto nadar no logra poder ver la orilla ni llegar a ella, o quizás en una situación de catástrofe donde se haya derrumbado un edificio o haya un deslizamiento de tierra, donde esa persona esté atorada por escombros y no puede moverse. Sabemos que en esa situación la persona lucha por mover lo que lo tiene atorado en ese momento, pero se cansa porque es tan grande el peso que no puede con él. Son estas y otras situaciones que existen que podemos nosotros pensar en este momento, en el cual sabemos que alguien pide auxilio. La idea es que en toda situación el sujeto, de tanto caminar, de tanto nadar, de tanto luchar para mover el escombro que le tiene aprisionado, pierde la fuerza, está cansado, no encuentra la salida. Pero sabemos algo le queda a las personas que siempre están en estas situaciones, y es la esperanza de que alguien le escuche, de que alguien vaya en su ayuda y pueda socorrerle. Ahora mismo hay miles de personas que se encuentran indefensos, se encuentran extraviados, se encuentran perdidos, con un peso enorme que no lo dejan moverse. Creen que nadie escucha su grito de auxilio. Si te encuentras, amigo mío, en algunas de las situaciones que he expresado, te digo que no dejes de gritar. No dejes de gritar porque hay alguien que está escuchando tu clamor, gloria sea nuestro Dios. Hay alguien que está atento su oído a escucharte. Aquellas personas que están así indefensas, la palabra de Dios dice en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están puestos sobre los justos, gloria sea nuestro Dios, y sus oídos
atento a su clamor. Jesús, nuestro Señor, es el único que puede sacarnos del bosque más extenso, del mar más profundo, o del gran peso enorme de los escombros, los cuales pueden simbolizar, amigo mío, aquellas situaciones en las que te encuentras en este momento. Te digo, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, porque Él te está escuchando. Gloria a Dios. Jesús, el Salvador, no se cansa de buscar. Él tiene el récord más grande del mundo a rescatar millones de personas que se encontraban perdidas, sin Cristo y sin esperanza. No tiene horario para trabajar, porque Él de día y de noche trabaja buscando las almas que, como tú y que como yo, nos encontrábamos perdidos y que se encuentran perdidos también en este momento. Perdidos en el pecado, ahogados por la depresión, y que en este momento están clamando por auxilio. Solo el Señor puede escuchar nuestro clamor. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores, aquellos que no conocen su palabra, aquellos que están en tinieblas. Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, gloria a Dios, y a darnos la salvación eterna. El apóstol Pablo dijo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que esta es una palabra digna de ser recibida y que debemos de aceptar sin reserva. Es saber que Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Yo soy el primero, dice Pablo. Se presenta ahí como un pecador delante de Dios y que fue salvado. Hay gozo cuando alguien es encontrado. Hay gozo cuando el Señor rescata a la persona y lo saca del hoyo de donde está. Eso es lo que expresa la palabra de Dios en Lucas 15, donde habla de un hombre que tenía 100 ovejas, y al contarla él nota y ve que solamente hay 99 y hay una perdida. Él sale en su búsqueda y al encontrarla la pone en su hombro con gozo, y al llevarla a casa reúne a todos sus amigos, a sus vecinos, y dice: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja perdida. Y os digo que así habrá más gozo, dice la palabra, en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Cuando nosotros vamos y te predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos y te llevamos el evangelio de Jesucristo, te rescatamos del pecado y te traemos a la luz admirable, a la libertad que Cristo da. Y cuando alguien es rescatado en la sociedad, tanto en la sociedad y como en la iglesia, en lo espiritual, nos sentimos gozosos porque hemos encontrado a alguien que necesita del Señor. Gloria a Dios. El pecado nos atrae al mundo, nos lleva a lo más profundo de él y hace que no encontremos el camino de regreso. Solo Jesucristo, te digo, amigo mío, puede ayudarnos a regresar al lugar donde verdaderamente debemos estar. El Señor dice en su palabra, en Miqueas 7:7, porque yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Gloria a Dios. El Señor está atento a tu clamor, a tu auxilio. Sé que en este momento estás pasando por muchas situaciones difíciles. Sé que en este momento estás pasando por muchas cosas que te agobian.
que estás gritando en silencio en tu habitación, de camino quizás a un hospital pidiendo auxilio a alguien, déjame decirte que ante todo el mundo, primero Dios te está escuchando. Él es el primero que escucha tu clamor. El ejemplo de Pedro, cuando clama por auxilio, en el momento que se está hundiendo, cuando le dice al Señor que lo deje ir a él. Y este relato se encuentra en Mateo, en su capítulo 14, del versículo 25 al 33. Vamos a darle una lectura rápida. Y dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Hoy como diciendo lo que es el tema del mensaje. Es diciendo: auxilio, auxilio, Señor, sálvame. El momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos se subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban con él en la barca le adoraron y dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos extraviamos. Muchas veces nosotros nos perdimos. Y muchas veces estamos pidiendo este grito de auxilio. Es porque a veces decidimos tomar un camino diferente al que Dios tiene plasmado en su palabra para nosotros. A veces cogemos el camino ancho en vez de continuar el camino angosto que conduce a la vida eterna. A veces creamos nuestro propio camino y no seguimos el camino del Señor. Esta palabra de Mateo 14 de Pedro es una de mis favoritas de la Biblia, y la que solo se registra en el Evangelio de Mateo. La de Pedro caminando hacia Jesús sobre las aguas. Esta historia quizá tenga que ver con el papel particular que cumple el discípulo, ya que a diferencia de sus compañeros, al escuchar la voz de su maestro, él le pide salir de la barca para ir en dirección a él. Nuestra dirección a seguir, nuestro blanco a seguir es Cristo. Así como Pedro mantuvo su vista fija en el momento que le pidió a Jesús salir de la barca. Pero sin embargo, además la Biblia dice que andaba sobre las aguas. También menciona que de un momento a otro simplemente se estaba hundiendo y cayó. Y por lo visto, aún sabiendo la respuesta, Jesús le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si miramos el relato con detalle, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Sin embargo, se detuvo cuando empezó a considerar todo lo que se encontraba a su alrededor. Quitó la mirada de Jesús y se olvidó de lo que él le había enseñado cuando estaban con él. Que andamos por fe y no por vista. Gloria sea a nuestro Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Generalmente, muchas personas hemos experimentado esta misma situación que Pedro. Nuestro caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas, pero sí sobre muchas situaciones difíciles.
Si colocamos nuestras miradas en las olas, lo que está alrededor de nosotros, probablemente nos hundiremos. Pero si mantenemos nuestra vista fija en el Señor, podremos encontrar la ayuda necesaria para poder salir del lugar de donde estamos pidiendo auxilio. Por lo tanto, al fin de mantener nuestra fe en medio de la tormenta, mantengamos los ojos puestos en Cristo y no en nuestras incapacidades. Confiemos en nuestro Señor y Salvador, sin importar cuán fuertes sean los vientos. Una enseñanza de tantas que podemos encontrar en este pasaje es que Pedro nunca se movió apresuradamente a caminar sobre las aguas, sino que esperó pacientemente la aprobación de Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ven, él fue, porque él sabía que sin la palabra poderosa de Jesús, él no podría salir y poder caminar sobre el agua. En situaciones de catástrofe, que lamentable, ¿verdad?, que vemos muchas en el mundo, existen grupos de personas que son los encargados de auxiliar a los que se encuentran en peligro. Ellos son entrenados para esos momentos de emergencia, donde también pueden perder su vida. Y eso lo vemos durante toda la historia de rescate, donde hayan sucedido tragedias grandes. Esto es digno de admirar. Esas personas día y noche hacen su trabajo. Y si no tienen éxito ese día, vuelven al siguiente y al siguiente, hasta ver que todos los que quizás estaban en alguna lista se hayan encontrado y puesto a salvo. Dios bendiga grandemente a esas personas que hacen ese grandioso trabajo. Así también nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador, formó y entrenó un grupo de hombres y mujeres, dándoles instrucciones claras y necesarias para que vayan a rescate de las almas que se encuentran perdidas y están gritando auxilio en este momento. La palabra de Dios dice en Mateo, su capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días del mundo. Gloria a Dios. Amén. Lo más grandioso es que este grupo de personas en algún momento también estuvimos perdidos. Fuimos rescatados y puestos a salvo. Al saber del estado en que nos encontrábamos anteriormente y de dónde fuimos rescatados, nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes. Por eso estamos aquí, expresándote que no pierdas la esperanza. Deposítala en el Señor completamente. No mires a tu alrededor. Tu grito de auxilio está siendo escuchado. Él te va a socorrer. No estás solo. Aquí estamos para ayudarte. Si está viendo este mensaje ahora desde algún aparato electrónico, te quiero decir que Jesucristo nuestro Señor ya te encontró y te pondrá a salvo. Ven a Él. Dios te bendiga. ¿Qué te detiene ya? Lávate tus pecados, levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Qué te detiene ya? Cristo a la puerta está.